Buenas, le damos la bienvenida a un programa más de Estilo de Vida y Sociedad. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos tan gentil de poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra. Siempre tratando de mejorar. Estamos felices y agradecidos con Dios hasta donde nos ha traído, pero para nosotros es muy importante lo que usted tenga que decirnos. Así que por eso está a disposición de ustedes. Ahí van a ver la dirección de correo electrónico estilo de vida y sociedad @gmail.com, y también nuestro fanpage en Facebook, que es Estilo de Vida y Sociedad. Dele me gusta y le vamos a estar brindando información muy importante que de repente a usted le va a ayudar. Hoy tenemos un tema muy importante, como siempre, muy edificante, y que estoy seguro que a usted le va a servir y va a poder aprender mucho de él. Y es el tema del manejo del enojo. Pero quiero presentarles al invitado del día de hoy, el señor Douglas Fernández, quien es el coordinador de la unidad de capellanía del Hospital Clínica Bíblica, que ha aceptado gentilmente el venir con nosotros aquí a compartir este tema del manejo del enojo. Don Douglas, bienvenido a esta su casa, Canal 31, pero también a Estilo de Vida y Sociedad, su programa. Muchas gracias, Dewin. Es un gusto estar aquí y esperemos que sea una oportunidad para crecer y compartir los conocimientos que hemos adquirido. Claro que sí. Y es que este tema del manejo del enojo es un tema que a quién no le ha pasado. Sí, ¿quién no se ha enojado en esta vida, verdad? Y todas las cosas que suceden, a veces el manejo que le damos al enojo no es el más indicado. Y tal vez usted dice, bueno, pero es que a mí se me hace muy usual, ahora yo me enojo mucho. O ¿cómo puedo manejar eso? Que yo siento que pierdo el control, que yo siento que no puedo. Bueno, le vamos a ayudar en este programa a hacer eso. Pero claro, por supuesto que tenemos que empezar por definir, bueno, ¿qué es el enojo? La ventaja del enojo, como vos decís, es que todos lo hemos experimentado en cualquier momento y a cada rato. Claro. Y el enojo comienza con una carga o con una molestia. Algo en el camino me incomodó, me molestó. Puede ser que si voy conduciendo, alguien se me adelantó, no me hizo señales, o alguien se me atravesó en la fila. Eso me indispuso. Eso comienza a alterar el estado de ánimo. Y después de alterar el estado de ánimo, te va indisponiendo. A veces uno se indispone contra una persona, o a veces se indispone contra un objeto. Hace poco vi a una persona, un hombre que estaba tratando de pasar canales y el control remoto no le funcionó y despedazó la pantalla. Pero eso no fue aquí en el canal. No. Entonces, no, pero sabemos que el enojo muchas veces causa que las personas pierdan toda ecuanimidad e incluso pueda lastimar a gente que tiene cercana, a gente querida incluso. Sí, el enojo en sí no es malo, es una de las emociones que los seres humanos podemos experimentar, como también una emoción puede ser las ganas de llorar, o la alegría, la ansiedad o el miedo. El asunto es lo que hemos venido hablando, la forma en que manejamos el enojo. Y hay que entender cómo comienza el enojo, hay que entender por qué se produce el enojo, hay que ver qué cosas lo enojan a uno. Puede ser que uno llegue a la casa y a la hora de estacionar el vehículo, alguien está ocupando tu espacio. Uno tiene que entender, bueno, si eso es lo que te enoja, hay que saber cómo manejarlo. Puede ser que lleguemos a la casa y estén hablando en voz alta, o no te estén poniendo atención, o vos estás esperando que te atiendan de cierta manera. Si uno sabe que esas cosas lo indisponen, uno tiene que tomar las medidas para poder manejarlo correctamente, porque como vos decís, lamentablemente el enojo uno lo manifiesta hacia las personas que tiene más cerca. Vos descargás con la persona que está más cerca, y probablemente la gente más cercana son tus familiares, tus hijos o tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, o tus papás, o tus compañeros de trabajo. A veces en la iglesia o en los grupos, los compañeros o las personas con las que uno comparte. Digámosle que hay términos que pueden ser análogos, por decirlo así, similares al término enojo. Por ejemplo, tenemos el disgusto, tenemos la ira,
tenemos la indignación, hay personas que se indignan por algo y tienen una reacción ante eso. Puede ser furor, irritación, que me siento con coraje, todo eso es, cuando hablamos de manejo del enojo, estamos hablando también de ese tipo de comportamiento, porque en realidad es donde se puede perder el control de sí mismo. Sí, es la forma en que vos manifestás esa emoción. Hay gente que, por ejemplo, dice, hoy amanecí feo, hoy amanecí insoportable. Garfield, por ejemplo, sí, sí, ¿verdad? Él dice, hoy estoy insoportable, no me aguanto a nadie, no me aguanto ni yo mismo. Es comprensible y hay que entender que uno se siente así. Puede decirle uno a los demás, mira, hoy ando difícil, teneme cuidado. No es malo. Es necesario saber cómo procesar esa emoción, ese sentimiento que estás viviendo en ese momento. Y podemos decir que hay niveles de esto, don Douglas. Sí, normalmente comienza, como decía al principio, con una incomodidad, un pequeño disgusto. De ahí va pasando ya un poquito de enojo, ya un estado de ánimo alterado. Después puede llegar un poco a tener ira. De la ira puedes pasar, si no lo sabes manejar bien, a la furia. Y ya la furia es cuando la luz del semáforo está en rojo, porque es un paso para caer en la violencia. Y la violencia no solamente es violencia física, porque puede ser que vos con tus palabras estás hiriendo, como dice la palabra de Dios, que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces ya se cae en el término de la violencia. Y puede ser inclusive que con el enojo ni siquiera tengas que decir una sola palabra, sino que con guardar silencio estás hiriendo, estás ignorando a la persona. Entonces ya estamos hablando de violencia psicológica o violencia emocional. En derecho eso lo llamamos sevicia. Y hay personas, qué bueno eso que usted toca, porque hay personas que hacen una manifestación de la ira o del enojo pasivamente. ¿Qué quiero decir pasivamente? Toman actitudes, por ejemplo, de no te hablo, o por ejemplo te ignoro, o por ejemplo no te tomo en cuenta en las decisiones que vamos a hacer. Entonces no es agresivo en acción, sino pasivamente. Hay un ejemplo en la Biblia interesantísimo. La Biblia describe que el rey David, cuando andaba huyendo de Saúl y de sus enemigos, buscaba ayuda. Se encontró con un hombre que se llama Nabal, que ya por su nombre nos dice que él era un hombre difícil. David le pide un favor y la respuesta que Nabal le da es groserísima, groserísima. Eso hace que David se encienda en furia. Y David regresa donde sus amigos y él dice, a este hombre yo no lo quiero, voy a acabarlo. Cuando la esposa de Nabal, Abigail, se da cuenta que su esposo va a ser eliminado, ella recoge un montón de alimentos y de víveres y de provisiones y se los lleva a David. En ese momento David no era el rey. Y ella le dice, mire, perdone a mi esposo, es que mi esposo es un poco tosco, es un poco grosero. Eso hizo que a David se le bajara la cólera, se le bajara el enojo y las intenciones que tenía contra este señor Nabal. Cuando la esposa llega y le cuenta a Nabal y le dice, mira, te voy a contar que me encontré a David y le llevé provisiones, le llevé alimento, porque él estaba tan enojado que iba a atentar contra nosotros. Dice la historia que Nabal se enojó tanto que guardó silencio, se acostó, no habló nada y falleció. Probablemente, primero que le cortó la palabra, no le dijo nada, no le dirigió la palabra a su esposa y probablemente manejó su enojo de una manera inadecuada, que ahí también dice la historia que falleció. Nosotros sabemos, los que conocemos del Evangelio, que dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él se agradaba del corazón de David, pero qué curioso que David en ese momento se enojó también. Bueno, eso reafirma el concepto de que es una emoción de las muchas emociones con las que Dios nos creó. El Salmo 103 dice que Dios conoce nuestra condición
y se acuerda que somos polvo. Y esta definición, se acuerda de que somos polvo, lo que está diciendo es, bueno, los seres humanos pueden llorar, pueden reír, pueden estar chistosos, pueden estar asustados, pueden llenarse de miedo. Y eso no es malo, porque Dios nos hizo con esas emociones para que a través de esas emociones nosotros podamos liberar el estrés y la angustia que tenemos. El concepto aquí es la manera correcta y sabia de manejar ese enojo. La manera correcta y sabia, sí, porque uno ve que, por ejemplo, hay reacciones que no son compatibles con incluso un comportamiento cristiano, un comportamiento de alguien que conoce el Evangelio. Ahora, nosotros vemos que a veces también a la persona que conoce el Evangelio se le va a juzgar más duro. Se le va a decir, bueno, ¿y usted por qué se enoja? ¿Y usted no se supone que usted conoce lo que es la verdad? ¿Y por qué se enoja así? Exacto, y eso es muy interesante, y qué bueno que vos estás mencionando, porque para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el manual de vida del ser humano, y el apóstol Pablo dice, airaos, o lo dice, enójense si tienen que enojarse, pero no dejen que ese enojo les dure toda la noche. Y eso significa, bueno, tienen permiso de expresar esa emoción con cuidado. Ya hablamos de que el enojo me puede llevar a la ira, a la furia o a la violencia. En buenos términos, un creyente o alguien que se guía por la palabra de Dios no debe permitir llegar a ese límite. Hay que saber canalizarlo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, liberen esa emoción a través del enojo, pero no dejen que ese enojo se añeje. Porque si el enojo se añeja, entonces va creciendo en grado. Te vas llenando de amargura, te vas llenando de odio, de resentimiento o de rencor. Y como decimos nosotros a veces, esa gente anda peleada con el mundo. Hay gente que amanece y se peleó con el mundo. Se ven en el espejo y ya se enojaron. Exactamente. Y de la amargura, cualquier cosita ya no la dejan pasar, sino que la cobran, la reclaman, se llenan de odio y a veces hasta deseos de venganza. Y a veces no solamente, sino que pasan a cobrar venganza. Definitivamente que el manejo del enojo es de aprenderlo y es de sobrellevarlo. Hay circunstancias en la vida que nosotros tenemos que saber manejar. Y bueno, vamos a seguir con más de ese tema que tenemos para ustedes, pero antes de continuar aquí con don Douglas Fernández de la Unidad de Capellanía de la Clínica Bíblica, vamos a ver un video que sabemos que va a edificar tu vida en este espacio que vamos a crear aquí. Vamos al video y ya retornamos con ustedes. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención.
A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Regresamos aquí a su programa Estilo de Vida y Sociedad con el tema el manejo del enojo, con nuestro invitado don Douglas Fernández del Hospital Clínica Bíblica Unidad de Capellanía. Bueno, y hablando de todo esto del enojo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué se enoja la gente? ¿Cuál es la razón o la génesis del enojo? Es interesante, la gente se enoja en general porque ven que no se cumplen sus expectativas. Por ejemplo, cuando se dan cuenta de un error. Sobre todo a los varones nos afecta las cosas cuando no se cumplen o no se hacen como se pidieron. Al hombre le afecta mucho la falta de respeto, lo que él considera una falta de respeto. Hace un tiempo leíamos ahí este pasaje que dice, el Señor, el apóstol Pablo le dice a las mujeres, le dice a los varones, amen a sus esposas, 3 veces. Pero a las esposas les dice, respeten a sus maridos. Y pareciera que el respeto es algo que es muy valioso en los varones. Hay un ejemplo interesante en la Biblia. En el libro de Esther se narra cuando el rey Asuero tenía una fiesta, un banquete espléndido el hombre, y manda a llamar a su esposa. Su esposa no quería ir, no quiso ir, porque ella sabía que la iban a exhibir como un objeto, como un trofeo. El hombre, cuando se da cuenta, cuando le dicen que la esposa no va, el hombre primero, dice la historia, se enoja, le disgustó, pero después se llenó de ira, como que procesó mal ese enojo, como le decía hace un rato, como que lo dejó añejarse y el hombre se airó. ¿Qué fue lo que le disgustó? El irrespeto y la falta de obediencia, la desobediencia, el ridículo que él hizo delante de sus amigos. También a la gente le enoja la injusticia. Cuando se cometen injusticias, la gente se llena de indignación. Cuando una expectativa no se cumple, de esa manera la gente se va indisponiendo. Cuando ve que sus derechos son lesionados. Y es normal, ¿no? Es normal. Una reacción humana. Exactamente. Pero el problema es la forma en que uno procesa ese enojo. Y hay veces que ese enojo, esa ira, tiende a caer en amargura.
que ahí es cuando ya estamos en una fase peligrosa, digámoslo así, ¿verdad? Sí, ve qué interesante, lo mencionábamos hace un rato, el apóstol Pablo dice, no dejen que el sol se oculte en su enojo, o sea, hagan lo posible por deshacerse de ese enojo, hablen al respecto. ¿Cómo es una persona enojada? La persona, bueno, lo primero que hace es dejar de hablar. No me cumpliste con lo que quedamos, no tengo palabras, te corto la palabra. Me alejo, me distancio. Y a veces me distancio, cuando estamos hablando de los seres queridos, me distancio físicamente, pero también me puedo distanciar emocionalmente. O sea, estamos físicamente juntos, pero emocionalmente estamos en otro lado. O un distanciamiento espiritual, inclusive. Ya no compartimos los mismos criterios o los mismos pensamientos. Y esto lo vemos mucho en las iglesias, en los grupos de trabajo, en los discipulados, donde hay alguna diferencia y puede ser que estemos juntos, que estemos ahí compartiendo, pero espiritualmente hay una división. Entonces, ¿ves? No hay armonía en eso. No hay armonía. Bueno, y eso, los que hemos estado ministerialmente activos, sabemos que muchas veces sucede, ¿verdad? ¿Cómo vencer esa parte de que uno ve que hay esa diferencia, así, digámosle en el caso de los líderes? Ok, es interesante. La Biblia nos dice por allí, Jesús nos enseña que nosotros no debemos ver la paja que tiene el hermano antes de considerar la viga que tenemos. Entonces, una de las maneras correctas es decir, bueno, si esta emoción que es el enojo es algo normal en nosotros los seres humanos, pues también en nosotros está el equivocarse, el cometer errores. No magnamizarlo, ya me equivoqué aquí. Maximizarlo, exagerarlo, sino darle la dimensión que se merece. Analizarlo y ver que todo tiene una solución. Ser asertivo, manejarlo correctamente. En lugar de reaccionar contra la persona, porque uno empieza a pensar mal de la persona, ¿y por qué esta persona me hizo esto? Como dicen popularmente, usted se empieza a carbonear con todo aquello que está escuchando. Usted va calentando. Ya me está viendo, están hablando de mí, sí, claro, aquel está hablando de mí, yo sabía que él se tenía mala intención, y ya el otro llega y dice, ves, te das cuenta. Entonces ya la persona empieza, sin motivo evidente y manifiesto, empieza a llenarse de todo ese sentimiento dentro de sí. Sí, la Biblia dice que el que deja pasar la ofensa es sabio, pero que el necio de inmediato manifiesta su enojo. Entonces, una persona sabia, una persona prudente es aquella que dice, ¿cómo proceso esta emoción? Estoy enojado, estoy molesto, estoy disgustado. Hablemos de eso. Yo pongo el ejemplo, es como que tenemos una vajilla muy preciada en la casa y se nos cayó y se nos quebró. Tomemos los pedazos que quedaron de la pieza y digamos, bueno, mire, aquí están los platos rotos. Yo puedo llegar donde el Señor primero y decirle, Señor, mira lo que me hizo fulano de tal. Esto que me hizo fulano de tal me duele, me hirió, me falló, me traicionó, habló mal de mí, me duele. Desahogo. Ahora dijiste vos, se va carboneando uno. O otra persona dijo, se va calentando. Ok, cuando eso llega al borde, vos decís, alto, vaciemos esto. Mis emociones están alteradas, ya está bueno. Venimos donde el Señor y le decimos, Señor, fulano de tal me dijo, me hizo, me incumplió, me falló. Y inmediatamente viene la medicina que el Señor pone, que es el perdón. El perdón es, Señor, perdóname porque reaccioné mal, reaccioné incorrectamente. ¿Sabes qué, Señor? Él es tu hijo o ella es tu hija. Al igual que como tú me amas, tú la amas a ella, Señor. Perdóname por haber pensado, perdóname por haber actuado, porque también el otro asunto es cuando vos empezás, decíamos hace un rato, cuando el enojo se añeja y vos empezás a llenarte de amargura y de odio,
y de deseos de venganza, y eso no lo guardás, eso vos lo compartís con otros. Es muy usual, don Douglas, que hayan matrimonios que de repente ahorita estén pasando por una situación difícil de un enojo que ellos tengan. Y yo quiero que para despedir el programa, que oremos por esas familias y que el Señor tome el control de ese enojo. Te voy a pedir que hagas una oración por esos matrimonios que nos ven y que tal vez usted dice, a mí me está pasando eso, que puedan entregarle al Señor ese enojo. Vamos a orar al Señor por ti, por tu matrimonio, por esa relación con un hijo, por esa relación con un padre en la cual el enojo fue lo que tomó el control y no lo que Dios dice. Así que vamos a pedirte ahí que vamos a orar por ti, don Douglas, que usted nos guíe en oración en este momento para poder hablarle a los estimables televidentes que nos ven y, claro, que reciban esta palabra que tiene de parte de Dios. Claro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de hablar de este tema. Primero entendemos, Señor, que el enojo es una emoción normal en nuestra vida, como la tristeza, como el miedo, como la ansiedad. Y tu palabra nos dice que podemos manifestar esa emoción. Tú entiendes, Señor, cuando alguien nos enoja, cuando alguien hace algo contra nosotros y nos provoca. Señor, si en este momento uno de nosotros reaccionó de una manera incorrecta y estamos llenos de rencor, de resentimiento, de amargura, de celos, de tristeza, de rabia, inclusive si en nosotros hay deseos de venganza, como decíamos, de sacarnos el clavo. Señor, te pedimos que vengas en este momento y tú, que eres quien nos hizo, que te acuerdas de nuestra condición, ven y toca nuestro corazón, ven y sánanos. Señor, enséñanos a hablar contigo y a descargar en ti, a sanar esa herida y ese dolor, y ayúdanos a hablar contigo de nuestro dolor, de nuestro temor, de nuestro reclamo. Aquí traemos los platos rotos, aquí traemos lo que queda de nuestra vida, y te pedimos, Señor, que nos restaures. Te pedimos, Señor, que nos sanes y que nos permita, Señor, volver a vivir y a disfrutar la vida tal y como tú nos diseñaste al inicio. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, don Douglas, por habernos acompañado en este tema tan edificante, y tal vez unas últimas palabras que usted quiera darle a los estimables televidentes que nos ven. Bueno, la palabra de Dios nos guía, nos dirige y nos enseña. Y así como estamos hoy hablando del enojo, podemos estar viviendo otras experiencias. Yo les animo para que busquen el consejo en la palabra de Dios y busquen el consejo de una persona preparada, de una persona que tenga madurez y que les pueda orientar para encontrar la paz y el alivio que ustedes andan buscando. Muchas gracias por acompañarnos en Estilo de Vida de Sociedad. Este programa lo estaremos subiendo en nuestro canal en internet, y estaremos con ustedes prontamente ofreciéndole otro tema.